Me llamo Valeria, tengo 24 años y nunca imaginé que un suceso tan aparentemente insignificante pudiera convertirse en la experiencia más aterradora de mi vida. Todo empezó una tarde tranquila, en un pueblo pequeño a las afueras de Querétaro, México. Había ido de visita a casa de mi abuela, una mujer de carácter fuerte, siempre vestida de negro, que hablaba poco pero cuyo silencio parecía esconder mil secretos. Aquel día el calor era sofocante y las cigarras chirriaban sin descanso en los árboles secos. Yo apenas si podía respirar del bochorno, cuando decidí salir a caminar por las calles polvorientas, buscando algo de aire fresco, aunque fuera inútil. El pueblo, llamado San Vicente de los Milagros, tenía algo inquietante. Las calles de tierra, las casas de adobe agrietadas y esa sensación de estar atrapada en un lugar detenido en el tiempo. Mientras caminaba vi pasar algunas mujeres mayores que me miraban de reojo, murmurando entre ellas, como si supieran algo que yo no. Me incomodé, pero no le di demasiada importancia. Era normal en pueblos pequeños donde las noticias volaban de boca en boca. ¡Crac, crac! Sonaron unas ramas secas al quebrarse bajo mis pies. Me sobresalté un poco, pero solo era yo misma, distraída. Al doblar una esquina, llegué a una especie de parque abandonado, donde un columpio oxidado se balanceaba ligeramente por el viento. No había nadie. El crujido de las cadenas oxidadas, ñic, 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 era el único sonido que se escuchaba. Me acerqué, sin saber bien por qué. Había algo en ese lugar que parecía llamarme, como un susurro lejano que no alcanzaba a entender. Me senté un momento en una banca de piedra fría, sintiendo cómo el sudor se me pegaba a la piel. Y entonces la vi. A lo lejos, sobre el sendero de tierra, estaba ella. Una figura alta, delgada, vestida completamente de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí, mirándome, o eso creí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si de pronto la temperatura hubiera descendido de golpe. Tragué saliva y parpadeé varias veces, pensando que era producto del cansancio o el calor. Pero no. Seguía ahí, inmóvil, observándome. Intenté no entrar en pánico. Me dije que era alguien del pueblo, quizá una mujer que simplemente pasaba por allí. Pero algo dentro de mí gritaba que no era así. Había algo antinatural en su presencia, como si perteneciera a otro tiempo, a otra dimensión. Me levanté despacio, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Tum, 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 tum. Cada latido me retumbaba en los oídos. No quería darle la espalda, pero tampoco quería acercarme más. Retrocedí un paso y luego otro, sin apartar la vista de ella, pero en un parpadeo, la figura desapareció. Así, de la nada. No caminado, no corriendo. Simplemente se desvaneció. Me quedé petrificada, temblando, incapaz de moverme durante varios segundos. Luego, sin pensarlo, eché a correr de regreso a casa de mi abuela, sintiendo como si algo invisible me persiguiera de cerca, casi rozándome la espalda con dedos helados. Cuando por fin llegué a la casa, jadeando, empapada en sudor, mi abuela me recibió en la puerta. No dije una palabra, pero ella me miró, y en su rostro leí algo que me heló la sangre. Miedo verdadero. Me tomó de la mano, apretándola con una fuerza que no le conocía, y me arrastró hacia adentro, cerrando la puerta de golpe detrás de nosotras. ¡Bam! Sin soltarme, me condujo hasta la cocina. Allí, encendió una veladora frente a una imagen de la Virgen y empezó a rezar en voz baja palabras entrecortadas que apenas entendía. El ambiente se sentía pesado, cargado, como si algo oscuro se hubiera colado con nosotras. No soporté más y le pregunté qué era lo que había visto. Ella me miró con los ojos vidriosos y, tras un largo silencio, me susurró: «¿Has visto a la mujer de blanco?». La frase cayó como un martillazo en mi mente
No era la primera vez que escuchaba hablar de ese nombre en leyendas, pero jamás creí que pudiera ser real. Mi abuela me explicó que esa aparición se manifestaba solo a ciertas personas, generalmente a quienes, sin saberlo, habían perturbado algún lugar maldito, un sitio donde ella había sufrido. Me quedé fría, no había hecho nada más que caminar. ¿Por qué yo? Esa noche no pude dormir. Cada pequeño crujido de la madera vieja, cada susurro del viento contra los postigos me hacía saltar de miedo. Me tapé hasta la cabeza con las sábanas, sintiéndome como una niña pequeña, rogando porque amaneciera pronto. Pero la oscuridad parecía eterna, y en la profunda negrura de mi habitación, entre la delgada línea entre el sueño y la vigilia, la volví a ver. Estaba parada junto a mi cama, tan cerca que podía sentir su olor, una mezcla de humedad, tierra mojada y flores marchitas. No me atrevía a moverme, solo podía escuchar el sonido irregular de mi propia respiración. Intenté gritar, pero no salía ni un solo sonido de mi garganta. Estaba paralizada. Sus largos cabellos negros colgaban sobre su rostro, ocultándolo casi por completo. Solo alcancé a distinguir un destello pálido donde deberían estar sus ojos. De pronto extendió una mano huesuda hacia mí. ¡Cric, cric! Sonó cada uno de sus nudillos al moverse. Cerré los ojos con fuerza, sollozando en silencio, esperando el contacto helado. Pero no llegó. Cuando me atreví a abrirlos, había desaparecido. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme. Salí de la cama como pude y corrí al cuarto de mi abuela. No me importó parecer ridícula. La desperté de un jalón y entre sollozos le conté lo sucedido. Ella no parecía sorprendida, solo asintió con gravedad, como si ya lo hubiera esperado. Una vez que ella te ve, ya no te deja en paz, me dijo, encendiendo otra veladora. Los días siguientes fueron una pesadilla. No importaba a dónde fuera, sentía su presencia detrás de mí. A veces era el reflejo fugaz en una ventana. A veces un susurro apenas audible en la brisa. «Shh, Valeria». Otras veces, una risa ahogada que erizaba mi piel. Empecé a evitar salir sola. Cerraba todas las puertas y ventanas. Dormía con las luces encendidas. Pero no servía de nada. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a limpiar el desván, encontré algo que me dejó helada. Un vestido blanco, antiguo, manchado de tierra y sangre, guardado en una caja polvorienta. Al tocarlo, una oleada de imágenes me invadió. Una mujer corriendo, gritando en la oscuridad, cayendo en un barranco, sus gritos apagados por el eco del vacío. Solté el vestido de inmediato con las manos temblorosas. Mi abuela, al ver mi reacción, me confesó entre lágrimas que hacía muchos años una joven del pueblo había desaparecido. Nadie supo jamás qué pasó con ella. Algunos decían que había sido traicionada por su prometido, otros que había muerto en circunstancias terribles. Lo cierto es que desde entonces, su espíritu vagaba sin descanso, buscando venganza, buscando justicia, y ahora, de alguna forma inexplicable, yo estaba atrapada en su maldición. Esa misma noche, decidimos hacer algo desesperado, un ritual para intentar romper el vínculo. Una vieja curandera del pueblo, llamada Doña Marta, accedió a ayudarnos. Nos citamos en el mismo parque abandonado donde vi por primera vez a la mujer de blanco. El viento aullaba entre los árboles y las sombras parecían moverse por sí solas. ¡Ush! El corazón me latía con violencia. Cada paso que daba parecía retumbar en el silencio de la noche. Doña Marta trazó un círculo de sal a nuestro alrededor y encendió un fuego pequeño en el centro. Comenzó a recitar oraciones antiguas mientras yo sostenía el vestido blanco entre mis manos, como si fuera un trozo de dinamita a punto de estallar. El aire se volvió pesado, denso, casi irrespirable. Un trueno retumbó a lo lejos, ¡brum!, y supe que ella estaba cerca. De pronto, el fuego parpadeó violentamente. Una ráfaga helada nos envolvió, apagando casi por completo las llamas. Y entonces la vimos. Emergiendo de la oscuridad, deslizándose hacia nosotros sin tocar el suelo,
La mujer de blanco venía por mí. El tiempo pareció detenerse cuando la mujer de blanco cruzó el límite del círculo de sal. Yo me aferraba al vestido con todas mis fuerzas, temblando de pies a cabeza. Sentía el sudor frío resbalar por mi espalda. Toc, toc, toc. Mis dientes castañaban por el terror. Doña Marta, en medio del círculo, seguía rezando con una voz cada vez más fuerte, más desesperada. La figura avanzaba sin prisa, como si supiera que nada podríamos hacer para detenerla. Su presencia era tan intensa que el aire vibraba a nuestro alrededor. Quise moverme, correr, gritar, pero mi cuerpo simplemente no respondía. Cuando estuvo a solo unos metros de nosotros, un viento gélido golpeó con fuerza, levantando la tierra seca en remolinos furiosos. La sal del círculo se esparció parcialmente y supe que estábamos vulnerables. Ella levantó una mano, señalándome directamente. Su dedo, largo y huesudo, temblaba de rabia contenida. Yo solté un grito ahogado mientras el vestido en mis manos empezaba a calentarse como si estuviera ardiendo. ¡Shh! El tejido comenzó a humear, desprendiendo un olor nauseabundo a tela quemada y carne podrida. Doña Marta me gritaba que no soltara el vestido, que aguantara un poco más, pero mis brazos me dolían, mi visión se nublaba y las lágrimas caían a chorros por mis mejillas. No podía. Sentía que algo me arrancaba la fuerza, como si cientos de pequeñas agujas invisibles me perforaran la piel. De repente, la mujer de blanco abrió la boca en un grito silencioso. Su mandíbula se desencajó grotescamente, como si fuera una sombra viva que se expandía, absorbiendo toda la poca luz que quedaba. En ese instante, el vestido estalló en llamas negras. ¡Fwosh! Y el fuego no quemaba hacia afuera, sino que parecía succionarme hacia adentro. Doña Marta lanzó un puñado de tierra y algo líquido sobre las llamas, mientras entonaba una plegaria en un idioma que no reconocí. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, un retumbar sordo brrrr, que crecía cada segundo, y entonces, con un chillido desgarrador, la figura de la mujer de blanco comenzó a deshacerse en el aire como humo, fragmentándose en jirones de sombra que se disipaban en el viento. Me desplomé sobre el suelo, agotada, sollozando de alivio y de miedo. El vestido había desaparecido, y el círculo de sal roto solo era un rastro más en la tierra. Doña Marta me ayudó a levantarme, temblando también, aunque intentaba mostrarse fuerte. Me susurró que por esa noche estábamos a salvo, pero que debíamos terminar el ritual si queríamos que la maldición se rompiera para siempre. Yo apenas podía mantenerme en pie, pero sabía que no teníamos opción. Si no terminábamos, ella volvería. La siguiente noche sería aún peor. Pasamos el día siguiente preparando todo lo necesario. Doña Marta nos instruyó. Necesitábamos buscar el lugar exacto donde la mujer de blanco había muerto. Solo allí podría realizarse el cierre. Nadie sabía a ciencia cierta dónde había sido, pero mi abuela recordaba rumores antiguos sobre un barranco, a las afueras del pueblo, donde las ánimas lloraban. Así lo llamaban los ancianos. Así que antes de que cayera la noche, emprendimos el camino, armados con veladoras, incienso, sal y objetos bendecidos. El camino era largo, y conforme nos alejábamos del pueblo, la sensación de ser observados crecía. El viento murmuraba entre los árboles, y cada crujido de las ramas secas hacía que mi corazón diera un brinco. ¡Crack! ¡Crack! A medida que avanzábamos, un olor a humedad y podredumbre impregnaba el aire. Llegamos al borde del barranco justo cuando el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. El lugar era aterrador, una grieta profunda en la tierra, flanqueada por árboles torcidos y maleza seca. El silencio era tan pesado que dolía. Instalamos el altar improvisado, veladoras encendidas, incienso que formaba espirales en el aire, y el crucifijo que mi abuela nunca se quitaba del cuello. Todo parecía preparado, pero dentro de mí sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. Doña Marta nos indicó que debíamos llamar a la mujer de blanco, confrontarla, obligarla a romper el lazo. Solo así encontraría descanso, o arrastraría mi alma con ella. Mi voz temblaba mientras pronunciaba las palabras que me indicaron. El eco de mi llamado se perdió en la oscuridad. Durante largos minutos no ocurrió nada, y entonces, un sollozo. Primero apenas audible, luego cada vez más fuerte, más desgarrador. ¡Au! ¡Au!
la vimos aparecer al otro lado del barranco. Caminaba despacio, tambaleándose, con los pies descalzos y sucios. El vestido blanco ondeaba como humo y su rostro era la encarnación del dolor. No era un monstruo, no era una bestia. Era una mujer rota, consumida por la traición y la muerte. Algo en mí sintió una punzada de compasión, pero el terror era más fuerte. La figura extendió una mano hacia nosotros, como suplicando ayuda. Pero sabíamos que no debíamos acercarnos. Doña Marta me ordenó que mantuviera los ojos abiertos, que enfrentara mi miedo. Cerré los puños hasta clavarme las uñas en las palmas, luchando contra el impulso de correr. ¡No! Tenía que quedarme. Tenía que terminar lo que empezamos. La mujer de blanco comenzó a avanzar, flotando sobre el abismo, como si las leyes de la naturaleza no aplicaran a ella. Cada paso que daba, el suelo bajo nuestros pies vibraba. ¡Prrrm! ¡Prrrm! Cuando estuvo a apenas unos metros, doña Marta arrojó las últimas ofrendas al fuego, gritando las palabras finales del ritual. Un chillido agudo, insoportable, nos perforó los oídos. ¡Kik! Me llevé las manos a la cabeza, cayendo de rodillas, mientras el viento nos golpeaba como un látigo. A través de las lágrimas vi cómo la figura de la mujer de blanco se fracturaba, como un espejo roto. Cada fragmento flotaba en el aire, brillando tenuemente antes de desvanecerse. El silencio volvió de golpe. Caímos en un vacío absoluto. Doña Marta estaba en el suelo, jadeando. Mi abuela lloraba en silencio. Yo, simplemente, no podía creer que todo hubiera terminado, o eso creímos. Esa noche, al regresar a casa, el pueblo parecía diferente, más oscuro, más frío. Cerramos todas las puertas, aseguramos todas las ventanas. Dormí con la luz encendida, abrazando las rodillas contra el pecho. El sueño llegó solo por agotamiento, pero no fue un sueño reparador. Me encontré de nuevo en el parque abandonado. El columpio chirriaba, meciéndose solo. Una niebla espesa cubría todo, y desde algún lugar de la bruma escuché mi nombre. ¡Valeria! Desperté de golpe, bañada en sudor, con el corazón a punto de salirse del pecho. Todo estaba en calma. Todo estaba aparentemente normal. Fui al baño, me lavé la cara, y cuando levanté la mirada para verme en el espejo, allí estaba, detrás de mí, la mujer de blanco, mirándome con esos ojos vacíos, tendiéndome la mano. Mi grito quedó ahogado en mi garganta, parpadeé y había desaparecido. Me desplomé en el suelo, llorando desconsolada. Comprendí, entonces con un terror que me heló los huesos, que aunque el ritual había liberado a su alma de su prisión en el barranco, ahora me había elegido a mí como su nuevo vínculo con este mundo, y ya nunca más estaría sola.